Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Cristian Hurtado y mi compañero es Sebastián Gómez. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y hoy les vamos a presentar el primer taller de la materia electrónica industrial. En este caso tenemos un proceso industrial que lleva como nombre procesado de material rocoso. Empezaremos explicando cuál fue el resultado del diseño para nuestro automation a partir de la carta de eventos. Entonces, primero aclarar que este es un proceso industrial el cual tiene como materia prima piedras y tiene como objetivo de primero, a partir del 100% de la materia prima que se ingresa, el 30% de esta va a ser va a ser granulada y el 70% de esta va a ser pulverizada. Entonces, para poder hacer este proceso correctamente, disponemos de 6 fases. Cada fase tiene su funcionalidad y a partir de la funcionalidad de cada fase logramos determinar la siguiente carta de eventos, en donde, como se observa, tenemos desde la carga KM1 hasta la KM10. Cada una de estas cargas son las que están encargadas de operar los motores. En concreto son 3 motores de operación trifásica y 2 motores en operación monofásica. Los motores de operación trifásica serían los que están encargados de triturar, de granular y de pulverizar las piedras. El primer motor, que sería el motor de la trituradora, puede funcionar en operación de estrella y triángulo, además de invertir giro, es decir, puede funcionar con sentido horario y también con sentido antihorario. El motor 2, que sería el motor del molino 1, es el que se encarga de granular todo el 30% del material que fue previamente triturado. Este motor del molino 1 funciona únicamente en configuración estrella delta y no tiene inversión de giro, es decir, que funciona en un único sentido. Al igual que el molino 2 también funciona en un único sentido y también tiene configuración estrella delta. La funcionalidad del molino 2 es la de pulverizar el 70% de la materia prima que ya fue previamente triturada, lo que nos entregaría como resultado final que a partir de un 100% de materia prima ingresada, el 30% va a ser granulada y el 70% va a ser pulverizada. Como resultado de este proceso, tenemos que la carta de evento, pues para cada uno de estos motores tenemos unos tiempos y tenemos unos sensores. Para este caso el sensor 2 es de temperatura, que nos indica primero cuando se llega a una temperatura máxima se debe apagar el motor, y luego cuando ya se llega a una temperatura ambiente puede volver a prender el motor. Para este caso empezamos en estrella y pasamos a delta con un sentido horario, y luego de que llega a una temperatura máxima y vuelve a recuperar su temperatura ambiente, pasa nuevamente de estrella a delta, igual que todos los motores, esta vez en configuración antihorario. Para la tercera fase haríamos, para la fase 4 sería en este caso, también cuando llega a la temperatura máxima, espera un tiempo hasta pasar a la temperatura ambiente y su configuración es estrella, pasa a delta en sentido horario. Luego de esto hay un tiempo de reposo. Pasado el tiempo de reposo se envía todo el material a la sección del molino 1, que es la sección de granulado, en la cual solo se va a granular el 30% de todo el material. Entonces tenemos este KM6, que sería la compuerta que nos permite entrar el material a la sección de granulado. La sección de granulado está compuesta por el molino 1, el cual es un motor trifásico de configuración que pasa a estrella y luego a delta. Entonces este sensor 3 que está acá nos indica que se completaron la cantidad de toneladas necesaria para poder empezar con el proceso. Este proceso, como se observa, se repite 3 veces, haciendo alusión al 30% del material, y luego de que se termina y pasa el tiempo de reposo necesario para sacar el material y para esperar a que vuelva el siguiente proceso, entonces empezaríamos con la fase 6, que sería la fase de granulado. Esta fase, como se observa, se repite 7 veces, haciendo alusión a que es un 70% de todo el material ingresado.
Esta fase se compone primeramente del molino 1, que sería KM7 y KM8, el cual pasa de estrella delta, y luego del molino 2. Entonces nos indica que para, para, para poder pulverizar todo el material, previamente debe ser granulado y evidentemente previamente debe ser triturado. Esta sería la carta de eventos de la producción, y la carta de eventos de limpieza pues se puede realizar según los requerimientos, cada vez que se desee, y también obligatoriamente cada dos procesos de la carta de producción, es decir, cada que se cumplan dos veces todo todo el proceso industrial, se requiere una vez de limpieza. Con base en esto se realizó el diseño del ladder a partir de esta carta de eventos. Para el diseño del ladder se tuvo en cuenta pues lo visto en clase. Entonces se realizaron las diferentes asignaciones de las variables auxiliares. Usamos variables auxiliares desde K1 hasta K30, si mal no recuerdo, que sería esta que está acá. Esta parte que está acá a la izquierda sería la de todo el proceso principal. Luego tendríamos esto que está acá, que serían los contadores. Este es el contador que llegaría hasta 3, haciendo alusión al 30% de todo el proceso, que sería el granulado. Y este contador que llega hasta 7 sería el del 70% de la pulverización. Luego tendríamos el contador principal, que como se indicó hace un momento, es el que nos permite hacer la limpieza luego de dos veces completada el proceso principal. Esta parte que está acá hace referencia a cómo las cargas auxiliares, que serían todas estas desde la K1 hasta la K30, nos afectan directamente las cargas que van asociadas con los motores. Entonces esta sería la parte de potencia, y aparte tenemos también la de limpieza, que sería esta de acá, la etapa de limpieza, pues que hace alusión a esta parte de la carta de eventos. Y ya con el ladder diseñado, se procede entonces con la implementación en automation. Cabe aclarar también que para poder hacer la correcta implementación había como requerimiento, pues se tenían varios requerimientos. Uno de esos, pues como ya se comentó, tener que el molino 1 hiciera el 30%, que el molino 2 hiciera el 70%, o bueno, que la fase del molino 2 hiciera el 70%. También que se tuviera un sistema de emergencia y rearme, en el cual en el lugar que se accione el botón de emergencia, de la posibilidad de accionar un botón nuevamente de rearme, el cual nos acciona la maquinaria, por así decirlo, o el motor que se pausó en ese momento, pero empezando con configuración estrella y pasando luego a delta. Esas serían como las indicaciones. Aparte tenemos los displays de 7 y de 3 y 7. Estos serían los testigos para cada fase, en donde pues son los que hacen alusión al HMI para indicarnos en qué fase del proceso estamos. Estas ya serían las cargas usadas para potencia, donde tendremos desde la KM1 hasta la KM10, con algunas cargas extra para poder usar testigos en el HMI, y ya este como tal sería el proceso de limpieza. Bueno, empezaremos con el proceso de comando principal. El proceso de comando principal pues hace referencia, o se basa principalmente en lo que se diseñó acá. A partir de este diseño se implementa en el automation, y ya se hacen pruebas a partir de lo diseñado para agregar o modificar algunas cosas para el correcto funcionamiento. Entonces a partir del diseño nos dio como resultado pues este comando principal, en donde funcionaba correctamente, lo hacía dos veces, teníamos el contador de 3 y 7, pero entonces faltaba asignar el proceso de emergencia, faltaban asignar los testigos. Entonces ya eso fue un diseño aparte que se hizo gracias a esta parte de acá, que sería el botón de emergencia, el cual nos crea una variable de emergencia, y esa variable de emergencia la estaríamos usando para eliminar cada una de las, bueno, para eliminar no, sino como para pausar el proceso en donde este botón sea accionado.
lo que nos ayudaría a detectar con esta variable de emergencia, a detectar en qué momento fue accionada. Eso se hace mediante las fases. Gracias a las fases también, cuando se acciona el botón de emergencia, pues podríamos detectar en qué momento fue accionado el botón de emergencia para retomar en ese punto de partida nuevamente cuando se accione el botón de rearme. El botón de rearme como tal no tiene influencia en el comando principal, sino que tiene influencia en el botón de emergencia, ya que el botón de rearme lo único que hace es como desactivar el botón de emergencia, es lo único que hace. Pero el botón de emergencia crea la variable, como se observa acá, emergencia, que es la que ya está a cargo de todo, de comandar todo, toda la parada de cada uno de los motores. Podríamos explicar acá de esta parte del proceso de comando principal. Pues estos botones vienen del HMI, estas son las cargas auxiliares a partir del diseño del ladder. Estos botones que están acá de S1 a S3 son sensores. Todas estas cargas y todos estos tiempos, o sea, todos estos relés de temporización y relés normales son pues cargas auxiliares y tiempos auxiliares que se usaron para poder diseñar. Como aspecto importante a tener en cuenta, pues que cuando creamos los contadores tanto de 3, 7 y de 2, que sería el del proceso principal, pues estos contadores tienen sus diferentes como variables auxiliares que también hacen que se reseten y que pues hagan que, o pues demuestren en el HMI que sí está el correcto funcionamiento. Entonces, para poder mostrar que vamos, o sea, que el contador lleva el, el para ver en qué momento del proceso vamos, se necesitaron también tiempos auxiliares para que el contador no se reseteara justo cuando acabara el proceso, sino que nos alcanzara a mostrar un poquito más de tiempo. Eso se usó con temporizadores a la desconexión. Para el proceso de limpieza, pues igual usamos cargas auxiliares. Estas cargas auxiliares están comandadas por pues el botón de limpieza. Si el botón de limpieza no está habilitado, o sea, si no se habilita y no está en la llave de limpieza, pues no va a empezar el proceso de limpieza. Aparte está la condición de que si no ha terminado las dos veces el proceso principal, tampoco se habilita el proceso de limpieza. Es decir, tenemos dos opciones para hacer limpieza. Una sería en el momento que se active la llave de limpieza. Siempre que se active la llave de limpieza se va a poder hacer el proceso de limpieza. Y la otra, que cuando ya el proceso principal se haya completado dos veces, nos va a obligar a hacer proceso de limpieza y no nos va a permitir hacer más procesos principales. Eso es una buena medida de seguridad para tener un buen mantenimiento de nuestros motores. Bueno, estas cargas, como ya comenté, son las usadas para potencia, las que estas comandarían cada uno de los motores, comandarían los sentidos, tanto horario, antihorario, y comandarían también si están en estrella o en delta, en configuración estrella o en configuración delta. Esta parte que está acá sería la del display. Con esto estaríamos comandando los displays del HMI. Este que está a la izquierda es el que comanda el contador que llega hasta 3, y este que está acá a la derecha comandaría el contador que llega hasta 7, teniendo un total de 10 que equivale al 100% de la materia prima ingresada. Bueno, esto que está acá simplemente son auxiliares. Desde acá a la izquierda son auxiliares que se usaron. Este sería para el botón, para los botones. Este sería para el botón 2 y para el botón 3, que hacen referencia al sensor 2 y al sensor 3, ya que esos auxiliares nos indican cuándo deben ser oprimidos esos sensores. Esto que está acá a la izquierda son auxiliares que se usaron para el proceso principal, para no llenarlo de tantas variables auxiliares, sino pues solo de las que son requeridas principalmente. Y ya pues acá a la derecha el de emergencia, que cuando se oprima el botón de emergencia se va a crear la variable de emergencia, que esa pues apenas se cree, según todas estas condiciones que están acá, van a determinar en qué momento queda guardado el motor, o sea, en qué momento del proceso estaríamos aplicando el botón de emergencia. Así a grandes rasgos, digamos, si oprimimos el botón de emergencia aquí y no se ha activado la fase 3, este es un auxiliar de la fase 3, significa que el botón de emergencia
va a deshabilitar todo de aquí para adelante. Sin embargo, si la fase 3 ya fue habilitada, entonces el botón de emergencia no tendrá ninguna funcionalidad sobre esta variable, sino que la tendría sobre esta que está acá. Esto nos ayuda pues justamente para guardar en qué momento habíamos quedado al momento de oprimir emergencia, porque cuando se oprima rearme nuevamente, emergencia pues al ser normalmente cerrado se va a abrir, y cuando oprima rearme se va a cerrar, lo que va a hacer que el proceso continúe desde donde emergencia eliminó todas las variables. Entonces, para este caso, si la fase 3 ya estaba habilitada, entonces la fase 4 digamos que no está habilitada, lo que indica que de aquí en adelante ninguno de estos se había habilitado. Entonces digamos que íbamos acá en K8. K8 puede que nos indique que pasa de estrella a delta. Entonces yo cuando oprima el botón de emergencia me va a eliminar todas estas variables, lo que indica que la fase 3 ya empezó. Entonces nuestra nueva variable quedaría aquí, en este punto. Esto para qué funciona, para que cuando oprimamos rearme el botón de emergencia se cierre y continúe nuevamente desde su configuración estrella. Bueno, luego pasaríamos ese mismo funcionamiento estaría para cada una de las fases y para cada uno de los motores. Finalmente tenemos el contador de los dos que determina que se completaron los dos procesos. Bueno, esos son los testigos para cada fase. Estos son los testigos principales, es decir, los que van en el HMI, y ya estos son los testigos auxiliares, que son los que, por así decirlo, nos guardan la fase en la que habíamos quedado para poder hacer la emergencia y rearme, el requerimiento de emergencia y rearme. Y esto que está acá a la derecha serían también procesos, o bueno, variables auxiliares. Esta que está acá sería para la limpieza, y estas otras dos que están acá serían para el proceso principal, que se requerían para que no hubiera conflicto cuando pasábamos a cierto punto del proceso. Bueno, ahora pasamos a explicar esta parte de las cargas de potencia. Pues se generan o se crean a partir de todas las cargas auxiliares, como se observa acá, y la importancia que tienen ellas vendría a ser acá en el circuito de potencia, ya que acá en el circuito de potencia pues tendríamos los diferentes motores. Tendríamos el motor 1, que es el motor de la trituradora, el motor 2, bueno, se llama acá motor 3, que sería el motor del molino 1, y el motor 4, que sería el del molino 2. Este que está acá sería el de la banda transportadora. Y bueno, como se observa, digamos, para estos, que sería para el motor 1, que sería el motor trifásico con posibilidad de inversión de giro y también con estrella delta. KM2 nos indica que es sentido horario, KM3 sentido antihorario, KM4 sería estrella, y KM5 sería delta. Igual para las diferentes para estos diferentes motores. Este, como solo tiene un sentido, pues no tiene como en este caso otra variable, otra carga que nos indique que debe invertir el giro, sino que por el contrario tiene únicamente la de estrella, que sería esta, y la de delta, que sería esta. Igualmente para el molino 2 tendríamos también KM9, que indicaría estrella, y KM10, que indicaría delta. Acá también tendríamos un único sentido, y acá tendríamos el motor monofásico, que es el que nos indica la banda transportadora con la carga KM1. Aquí en HMI podemos observar que lo orientamos hacia un HMI con una visualización bastante cómoda, donde todo está muy claro. Les vamos a indicar entonces lo que serían las partes de este HMI. En la parte superior izquierda tenemos los botones de inicio tanto de proceso como de limpieza, y la respectiva llave de selección, que nos permite pues seleccionar entre estos dos procesos. En este caso tenemos dos testigos, los cuales nos informarán en qué tipo de proceso estamos ubicados. Tenemos también aquí en medio el tema de la emergencia, la parada de emergencia, que también lo utilizamos como parada, y el rearme, que nos permitirá pues volver al punto exacto donde hayamos seleccionado el botón de emergencia.
Entonces hay que tener en cuenta que para el tema de los motores siempre se nos pide volver a arrancarlos en Y. Entonces es algo que observaremos un poquito más tarde. Tenemos arriba a la derecha los contadores, tanto de la fase 5 como de la fase 6. En este caso es para la fase 5, es en la que el molino 1 trabaja 3 veces. Y la fase 6 es en la que el molino 1 trabaja en conjunto con el molino 2 por 7 veces. Entonces ya lo observaremos en los contadores. Tenemos aquí los pulsadores de los sensores, donde el sensor 1 es el sensor de los 200 kilos de la cinta transportadora. El sensor 2 es el sensor de temperatura que se encuentra en los motores de la trituradora. Y el sensor 3 es el sensor de peso de los 20 kilos que pues lo compartimos para el molino 1 y el molino 2. Tenemos entonces también los indicadores de producción, en los cuales se nos mostrará si nos encontramos en producción, que sería el caso del proceso, o si ya se finalizó este proceso. De igual manera, para el indicador de limpieza tenemos exactamente lo mismo. Para ubicarnos en si estamos en limpieza o en si se acaba de acabar el proceso de limpieza. Tenemos el indicador de fases que nos muestra según el diagrama de tiempos en qué fase nos encontramos. Y tenemos también aquí en la parte de abajo ya lo que vendrían a ser los motores. Tenemos inicialmente la trituradora, y los indicadores que tenemos en este caso son para saber si nos encontramos trabajando en Y, en delta, en horario o en antihorario. Tenemos también aquí el indicador de la compuerta, tenemos el molino 1 para saber si lo estamos usando en Y o en delta. Tenemos la galga, tenemos el molino 2 también para saber si lo usamos en Y o en delta. Vale la pena aclarar que los sensores que se encuentran acá tienen sus respectivos testigos que nos avisarán cuando debemos oprimir los sensores. Estos están más correctamente explicados en la fase de los diagramas de tiempo. Entonces vamos a hacer una prueba. La prueba va a consistir en inicialmente poner a andar este proceso durante una vez sin ninguna interrupción. Lo vamos a poner a andar luego de nuevo haciendo trabajo y énfasis en el parado de emergencia y en el rearme, y posteriormente pues haremos lo mismo pero para el caso de la limpieza. Entonces vamos a iniciar nuestras pruebas, vamos a correr la simulación, vemos que no tenemos ningún problema. Y bueno, vamos a correr entonces, comenzando aquí con el inicio del proceso. Vemos que se nos activa el sensor 1. Avanzamos, vemos que la trituradora funciona en Y en sentido horario y posteriormente en delta en sentido horario. Se nos activa el sensor 2, que es el de temperatura. Nos pide cierto tiempo muerto para volverse a activar. Y lo volvemos a activar. Vemos ahora que estamos trabajando en Y en antihorario y en delta en antihorario. El sensor 2 pide de nuevo un tiempo muerto. Nos encontramos ya por la fase 3. Volvemos a correr entonces esto y observamos la trituradora ahora trabajando en Y en horario y en delta en horario. Lo que seguiría será entonces el tema de la fase 5. Entonces vamos a ver si el sensor se activa. Vemos que se activa junto con la compuerta. Vamos a tener que repetir este proceso en 3 ocasiones. Vemos que el molino 1 trabaja primero en Y, posteriormente en delta, y que finalizando esto observamos el contador, como el contador de la fase 5 se incrementa. Volvemos a realizar este proceso. Lo corremos y vemos entonces el molino 1 andando en Y, posteriormente en delta. De nuevo debe aumentar el contador y activársenos de nuevo el sensor 3. Lo volvemos a hacer. Esto, y observamos cómo avanza el contador. Vemos entonces que llegamos a 3 y se nos va a activar esa hora el sensor 3 de nuevo, pero en la fase 6. Entonces ahora vamos a tener que repetir este procedimiento en 7 ocasiones. Vemos como primero funciona el molino 1 en Y, en delta, y posteriormente el molino 2 en Y en delta. Y que al finalizar este procedimiento el contador de la fase 6 aumenta.
Seguimos avanzando entonces, vemos que el procedimiento se sigue cumpliendo de manera correcta y que al finalizar pues nos genera una cuenta en el contador. Estamos avanzando para mostrarles que ya cuando lleguemos a la séptima cuenta vamos a tener pues ciertas cositas que nos indican que ya terminó este proceso. Entonces vemos que ya vamos por las 5, está a punto de avanzar. Y vamos a tener entonces nuestro último ciclo. Lo ponemos a correr y observamos que trabaja el molino 1, posteriormente va a trabajar el molino 2 y vamos a hacer énfasis aquí en el indicador de producción y en el contador de arriba. Cuando esto termine llegaremos a 7 y se va a activar el fin de producción. Vamos a repetir ahora entonces este proceso. Observamos entonces que tenemos el sensor 1 de nuevo activado. Vamos entonces ahora a hacer énfasis un poco en la emergencia y el rearme. ¿Listo? Entonces pasando por todos los motores. Comenzamos, accionamos. Cuando pasemos a delta, el parado de emergencia, vemos que todo se detiene y utilizamos de nuevo el rearme. Deberíamos observar que la trituradora va a comenzar en este caso en Y. ¿Listo? Observamos que esto se cumplió. Vamos a esperar entonces ahora llegar a la fase 5 para seguir ensayando el tema de la emergencia y el rearme. Vemos cómo está funcionando correctamente. Esto ya nos queda solo una para la trituradora y ya vamos a hacer pruebas con el molino. Esto anda por última vez. Lo vemos entonces en Y en horario y en delta en horario. Y ya vamos a pasar a lo que es la fase 5. Entonces vamos a observar, vamos a detener, vamos a hacer el parado de emergencia cuando el molino 1 se encuentre en delta. Y vamos a ver qué pasa cuando lo rearmamos, si este arranca de nuevo en Y. Listo, vemos entonces que lo detuvimos y vamos a rearmar. Y excelente, observamos entonces que vuelve a arrancar en Y, posteriormente en delta. Vamos entonces a hacer este proceso, el proceso de correr el molino 1 hasta que el contador vuelva a llegar a 3. Al igual que hace un rato, pues sabemos que este proceso se debe cumplir 2 veces para posteriormente pasar a la limpieza. Vale, vemos ya que estamos en nuestro último ciclo de la fase 5. Molino 1 está trabajando en Y, posteriormente en delta. Y vamos a pasar entonces a nuestra fase 6 para hacer las mismas pruebas en el caso de la emergencia. Entonces lo vamos a dejar correr durante un momento y cuando el contador esté en 3, vamos a mirar en 3 y en 5. Me parece un ejemplo correcto para observar que sí está funcionando correctamente el parado de emergencia. Tenemos nuestro primer ciclo, avanzamos. Ahora vamos para nuestro segundo ciclo. En el siguiente ciclo pues vamos a mostrar el rearme inicialmente para el molino 1, a ver cómo está funcionando. Y posteriormente para el molino 2 de la fase 5, de la fase 6. Entonces vamos a observar. Y bueno, entonces activamos, nos dirigimos al parado de emergencia y cuando avance a delta oprimimos la emergencia. Vemos en este caso que se detuvo, rearmamos y debería arrancar en este caso en Y. Vemos que se cumple. Entonces lo dejamos avanzar durante un rato. Cuando estemos en el quinto ciclo vamos a hacer las pruebas entonces del molino 2. Corremos durante una vez más. Y bueno, en esta fase vamos a mostrar entonces
¿Qué pasa cuando lo detenemos al molino? Es en delta, al molino 2 en delta. Vamos a observar qué ocurre. Entonces lo detuvimos y vamos a rearmar. Y vemos que arrancamos en el molino 2 en Y. Entonces todo por este lado está funcionando correctamente. Listo, vamos a pasar a nuestro último ciclo, que ya nos va a reiniciar pues este segundo proceso, y ya vamos a observar entonces la limpieza, cómo funciona. Dado que la limpieza solo se puede accionar una vez, vamos entonces a correrlo y a de una vez hacer pruebas para la emergencia. Vemos entonces el fin de producción y nos pasamos en este caso a la limpieza. Vamos a iniciar la limpieza. Vamos a ver mientras están funcionando la trituradora y los motores, y estamos listos para cuando este cambie hacer el parado de emergencia. Hicimos el parado de emergencia, rearmamos y vemos que la trituradora arranca en este caso en Y, el molino igual y el molino 1 igual y el molino 2. Entonces vemos que el funcionamiento es correcto. Observamos que sigue aún funcionando y vamos a observar el final de la limpieza. Ese sería todo el proceso y, como pudimos observar, funciona de manera correcta. Tenemos la simulación y eso sería todo.